Bienvenidos a Between Minds. La mayoría de la gente busca seguridad, pero los maestros buscan el caos. Hoy no vamos a enseñaros a resistir los golpes, sino a usarlos para haceros más fuertes. Bienvenidos a la era de la antifragilidad. Para este episodio 13 hemos querido diseccionar un concepto que altera por completo la arquitectura de cualquier toma de decisiones. Porque, a ver, si observamos el panorama actual... Que es de incertidumbre absoluta, vamos. Exacto, dominado por la volatilidad, lo impredecible, a escala global. Aspirar simplemente a resistir el impacto ya no es una estrategia viable. O sea, es una receta garantizada para la obsolescencia. Totalmente. El objetivo real, el verdadero nivel de maestría estratégica que aplicamos, es construir sistemas o carteras de inversión que no solo soporten esa presión, sino que, digamos, mejoren y prosperen gracias a ese caos. Y antes de adentrarnos en cómo aterrizar esto de forma táctica en los negocios o en el capital, creo que tenemos que reprogramar por completo nuestro vocabulario, ¿no? Desde luego. Porque se nos ha condicionado para ver el mundo a través de una lente muy binaria, o sea, o algo es frágil y se rompe, o algo es fuerte y resiste. Y ese es un error letal de cálculo. Tenemos que establecer los tres estados fundamentales en los que opera cualquier sistema. Es que esa miopía conceptual es precisamente lo que hace que los sistemas colapsen. Si analizamos la realidad con rigor, existe una tríada. En un extremo tenemos lo frágil. Lo frágil es aquello que sufre daño directo ante la volatilidad. Pensemos en una copa de cristal fino o, llevándolo a corporativo, una cadena de suministro global hiperoptimizada. Sin inventario de respaldo. Eso es. Ante el menor contratiempo logístico, el sistema se quiebra. Luego, en el centro de esta tríada, encontramos lo robusto. O resiliente, que es la palabra de moda. Exacto. Lo que soporta el impacto sin inmutarse. Como una roca frente a una tormenta. Recibe el golpe y mantiene su estado original. Pero cuidado aquí. La robustez es solo una ilusión de seguridad antes del colapso. Espera. Vamos a detenernos ahí, porque eso choca frontalmente con lo que predican casi todas las consultoras de gestión. ¿Por qué la robustez, que suena a ideal perfecto, se describe como una ilusión antes del colapso? Pues porque la robustez asume que el peor escenario futuro será igual al peor escenario del pasado. Una roca soporta una tormenta de grado 5 porque, bueno, la naturaleza la ha diseñado para ello. Pero tarde o temprano llega un cisne negro. Un evento extremo. Un evento de probabilidad minúscula, totalmente imposible de predecir con datos históricos, pero que altera el paradigma por completo. Cuando ese cisne negro golpea con una fuerza nunca vista, la roca no se dobla, o sea, se pulveriza en un instante. Claro. La robustez no tiene capacidad de adaptación. Lo cual nos lleva a la necesidad de ese tercer estado, el concepto que ni siquiera existía en la mayoría de idiomas hasta hace poco, lo antifrágil. Para visualizarlo, imaginemos que mandamos un paquete. Si es frágil, ponemos manejar con cuidado. Si es robusto, no importa si se cae. Pero si el paquete contuviera algo antifrágil... La etiqueta diría, por favor, maltratar, ¿verdad? Exacto. Es la propiedad oculta de lo que realmente se alimenta del daño. Vamos a desglosar esto con una analogía biológica que cualquiera puede validar en su propio cuerpo frente a la economía. Nuestro cuerpo es diseño antifrágil puro. El levantamiento de pesas, por ejemplo. Eso es. En el gimnasio no estamos fortaleciendo el músculo en ese momento. Al revés, estamos causando microroturas, un trauma severo. Le metemos un estrés agudo. Un estresor, claro. Y el cuerpo no solo repara, sino que sobrecompensa. Crea más masa y densidad ósea para estar listo la próxima vez. El estrés controlado es literalmente la gasolina del crecimiento. Y me gustaría que explicaras el reverso de esto. ¿Qué pasa si quitamos esos estresores? Pues fíjate en el ejemplo de los astronautas. Si mandas a un ser humano a gravedad cero, donde no hay resistencia física, sus huesos se descalcifican y sus músculos se atrofian a un nivel peligrosísimo. El sistema asume que, la fuerza ya no es necesaria y desmantela su infraestructura para ahorrar energía. Madre mía. ¿Ya? Pero en macroeconomía es igual. Una corporación que opera como un monopolio protegido, sin la presión de la competencia, se atrofia, se vuelve pesada, burocrática y, en el fondo, profundamente frágil. Necesita esa volatilidad salvaje del mercado para purgar ineficiencias. O sea, la ausencia de estrés no es la paz. Es una decadencia silenciosa. Pero a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Nos han enseñado siempre que el estrés es destructivo, ¿no?
La aversión al riesgo es la configuración por defecto de la mente humana. Ya, pero esa es la falacia del pavo en su máxima expresión. Es uno de los modelos mentales más letales que existen. Cuéntanos la estadística detrás de eso. Imaginemos un pavo al que alimentan todos los días en una granja. Desde su perspectiva analítica, cada día que recibe comida sin sufrir daño, su confianza estadística en que el granjero es su benefactor absoluto aumenta, ¿no? Su vida es predecible, cero estrés. 0. El día número 999, el pavo tiene la mayor evidencia empírica acumulada para afirmar que su entorno es hiperseguro. La gráfica es una línea ascendente impecable. Pero llega el día 1000. El día antes de Acción de Gracias. Exacto. Un cisne negro que borra el 100% de su valor en un milisegundo. Tratar de aplanar las curvas y evitar los pequeños estresores diarios solo acumula un riesgo invisible. Es crudo, pero es quirúrgico. Las empresas que buscan vivir en un perpetuo día 999 se exponen a la ruina total. Entonces, la pregunta crítica es, ¿cómo instrumentalizamos esta asimetría a nivel estratégico? Pues la herramienta arquitectónica por excelencia es la estrategia de la altera, el enfoque barbell. Si visualizamos una altera de gimnasio, tiene discos pesados en los extremos y un centro completamente vacío, ¿verdad? Ajá. La estrategia es replicar esa geometría. Combinar una seguridad casi paranoica en un extremo de tu portfolio con apuestas salvajes de altísimo potencial en el otro. Y el mandato crítico es vaciar por completo el centro. Que el centro es lo que solemos llamar la trampa de la clase media corporativa, ese riesgo moderado. Exactamente. Esas inversiones o modelos de negocio que parecen lo bastante seguros para no quitarte el sueño, pero que esconden riesgos sistémicos que te arruinan en una recesión. Huyes de ese centro. Aquí es donde se pone realmente interesante en los negocios. Tener opcionalidad siempre va a superar a tener un plan rígido. Pongo una analogía. Es como poner el 90% de tus recursos líquidos en una bóveda acorazada. Activos inmunes a las crisis. Efectivo o letras del tesoro. Blindando tu estructura central. Eso es. Y usas el 10% restante para financiar ideas locas. Startups de biotecnología, prototipos. Si fallan constantemente porque son de alto riesgo, no es una hemorragia de capital. ¿Cómo no? Pasa la quiebra. Aquí hay una distinción clave que define la convexidad matemática. Hablamos de una limitación estricta del riesgo a la baja frente a un potencial al alza que es ilimitado. O sea, si ese 10% fracasa, tu pérdida está matemáticamente topeada, ¿eh? El 10%, fin. Y el 90% sigue intacto, generando rentabilidad. Claro, pero si tan solo una de esas apuestas asimétricas tiene éxito, el retorno no es del 20%, es del 10.000%. El beneficio exponencial compensa 1000 fracasos controlados. Es brutal cómo esto altera el diseño de una carrera profesional. Si diseñas un plan maestro inamovible a 5 años y hay una actualización tecnológica en el mes 6, tu función queda obsoleta y el plan se desintegra. Porque dependías de que el ecosistema no cambiara. Exacto. La opcionalidad, por el contrario, es pura maniobrabilidad. Es que la opcionalidad funciona como la heurística maestra de la supervivencia. Quien tiene opciones no necesita ser un profeta. Asume que el universo es impredecible y se reserva el derecho, no la obligación, de cambiar de rumbo en segundos. Te posicionas para capturar las ventajas de lo inesperado. Y bueno, haciendo un paréntesis orgánico en esta disección de la opcionalidad. Es verdaderamente increíble ver cómo nuestra comunidad ha ido madurando capítulo a capítulo. El nivel de las reflexiones que vemos en quienes nos escuchan demuestra que estamos creando un ecosistema de pensamiento único. Totalmente. Si este conocimiento os está ayudando a navegar la incertidumbre actual, dadle a like ahora mismo. Y si queréis construir una mentalidad que no tema al futuro, suscribíos y activad la campanita. En un mundo volátil, recibir esta información a tiempo es vuestra mejor póliza de seguro. Quedaos con nosotros en Between Minds. Retomando esta arquitectura, hay un fallo tectónico. Todo esto colapsa si la ética del sistema está corrompida. Si un director general tiene su bono ligado al próximo trimestre, jamás inmovilizará el 90% por seguridad. Apalancará la empresa, cobrará su bono, y si la empresa quiebra, él ya está en un paraíso fiscal. Ya, ese es el cáncer de las economías modernas, la transferencia de la fragilidad. Entramos en el principio innegociable de skin in the game o jugarse la piel.
La opcionalidad es destructiva si quien toma decisiones de riesgo no asume las consecuencias. Privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Exactamente. Los contribuyentes pagan los rescates. Algo que aplicamos en nuestra propia estructura estratégica es el principio de la asimetría del riesgo. Quien decide, paga el precio del error o recoge la recompensa. Es que sin ese dolor del error no se corrige el rumbo. La historia antigua lo tenía clarísimo. En el Código de Hammurabi, si un arquitecto construía una casa, se derrumbaba y mataba al dueño, el arquitecto era ejecutado. Brutal, pero efectivo. Matemáticamente efectivo, claro. Garantizaba que no tomaran atajos. Si un capitán asume el riesgo de hundirse con su barco, el resto aprende a navegar con una prudencia absoluta. Y esa necesidad de purgar lo defectuoso enlaza con uno de los conceptos más contraintuitivos: la vía negativa. A menudo el caos surge por exceso de intervención. Solemos asumir que los problemas se solucionan sumando elementos, ¿verdad? Siempre añadiendo cosas. Pero la vía negativa postula que la eficiencia más pura se logra eliminando componentes, toxinas o reglas, restando. Aquí el mecanismo médico detrás es la iatrogenia. Es el daño causado por el propio intento de curar. Un médico prescribe un fármaco fuerte para una molestia leve, causa efectos secundarios, se recetan más fármacos y el paciente colapsa. En corporativo pasa a diario. Meten capas de software y burocracia para problemas menores. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto quitar en lugar de añadir en nuestras propias vidas? Pues por el diseño de incentivos de la sociedad. Padecemos un sesgo de acción extremo. Se premia la intervención visible. Fíjate, si un consultor interviene en una crisis, hace un plan faraónico y salva a la empresa en el último minuto, es un héroe. Se lleva el bono estelar. Claro. Pero si un estratega usa la vía negativa y elimina un riesgo silencioso con 3 años de antelación, la crisis nunca ocurre. y nadie percibe su genialidad. No hay drama, no hay premio. El sistema penaliza el no hacer inteligente. Exige mucho control del ego. Hay que tener mucha madurez para aceptar que tus mayores éxitos son los desastres que nunca sucedieron. Y hablando de gestionar desastres, pasemos a cómo calibramos el sistema. El aprendizaje por errores pequeños. Los errores son el alimento de la antifragilidad. Los fallos constantes pero de bajo impacto funcionan como vacunas. Aportan información cruda para evitar colapsos gigantescos. El ejemplo perfecto es la política de incendios forestales de hace décadas. Sí, la de apagar cada pequeño conato al instante. Matemáticamente, al apagar cada chispa y evitar que se queme el sotobosque natural, estás acumulando madera seca y hojas muertas, toneladas de combustible. Y cuando hay una sequía extrema y una chispa escapa al control inicial, tienes un incendio apocalíptico que esteriliza la tierra. ocurre exactamente igual en la banca tradicional, que disimula sus pequeños errores hasta que el sistema global estalla. En cambio, mira la aviación comercial. Cada pequeño fallo o accidente se investiga y se integra en la red. El siguiente vuelo es matemáticamente más seguro. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestras decisiones diarias? ¿Por qué no podemos usar modelos estadísticos de 100 variables? Fallan ante los cisnes negros porque asumen que la economía sigue una distribución normal. La alternativa táctica son las heurísticas. Una heurística no es un algoritmo opaco, es una regla general simple, un atajo cognitivo que filtra el ruido. Los modelos complejos se ahogan en su propio margen de error. Una heurística corta por lo sano. Como, por ejemplo, descartar un proyecto corporativo automáticamente si el fundador no tiene su propio capital invertido, sin analizar más. Exacto. Una raya férrea basada en skin in the game. Es infinitamente más robusta porque reduce la exposición al error. La complejidad enamora a los académicos, pero la simplicidad heurística mantiene con vida a los estrategas. Es esa digestión del error lo que ha permitido al ser humano mutar y sobrevivir. Y esto nos lleva al vértice de todo, el crecimiento postraumático. El estadio superior de la antifragilidad. No es resiliencia. La resiliencia es volver a tu forma original tras la presión, volver a la línea base. El crecimiento postraumático obliga a una alteración profunda, a superar el umbral original de forma permanente. Las innovaciones más disruptivas nacen de las cenizas de un trauma previo que limpió el ecosistema. Si analizamos cómo los sistemas realmente prosperan en el caos, la meta de todo esto es la acción radical. Construir una vida antifrágil, reestructurar nuestros portfolios, auditar nuestros contactos e implementar heurísticas férreas. Sí, requiere asimilar la mentalidad del estratega antifrágil, alguien que ha abandonado la arrogancia de intentar predecir el futuro.
que no confía en la falsa robustez. En lugar de gastar energía prediciendo, invierte en posicionarse asimétricamente. Expone su capital donde la pérdida está controlada, pero la ganancia es infinita. Y sobre todo, abraza la volatilidad como el cincel de su evolución. Llegamos al punto final. La incertidumbre se va a acelerar exponencialmente. Ante esta realidad, la pregunta que debéis haceros hoy marcará el resto de vuestra trayectoria. ¿Vas a seguir construyendo castillos de arena que temen a la marea? ¿O vas a convertirte en el fuego que crece con el viento? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.